Hay una persona, un sindicalista, que ha estado sentado en persona en estas negociaciones junto con Pepe Álvarez de UGT. Unai Sordo, el líder, secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué hay? En este tipo de contextos, en este tipo de situaciones, yo creo que nos tenemos que felicitar todos, Unai. Sí, yo creo que es una buena noticia. Yo creo que España tenía una anomalía, entre otras, que era que tenía un salario mínimo interprofesional demasiado bajo y muy alejado de las recomendaciones que sitúa la Carta Social Europea, que dice que el salario mínimo debe ser aproximadamente el 60% de la media salarial, y esto en España no se ha cumplido históricamente, ¿no? Yo creo que con este acuerdo lo situamos no ahora mismo, sino en el año 2020, en unos términos parecidos a los que recomienda la Carta Social Europea, y sobre todo creo que es una medida que puede servir para impulsar al alza los salarios más bajos en este país, que falta hace, ¿no? La devaluación salarial que se ha producido de una forma intensa en los años de crisis se ha centrado sobre todo en las personas que menos sueldo tienen, y creo que esta situación hay que corregirla a través de la negociación de los convenios colectivos, pero creo que esta alza del salario mínimo interprofesional puede ser un acicate y un impulso precisamente al conjunto de los salarios, pero particularmente de los salarios más bajos que, como digo, han pagado en buena parte la factura de la crisis, ¿no? Unai, de todo esto a mí me ha quedado una pequeña sorpresa, no vamos a exagerar, pero me ha llamado la atención que el gobierno, así de arranque, posición de origen, haya puesto encima de la mesa un 4% como opción A, y ustedes, permítanme la expresión, la hayan comprado. Para 2018, un 4% de subida de salario mínimo interprofesional. ¿Cómo es que no ha habido algún tipo de negociación al respecto? Por lo menos a nosotros no nos ha llegado esa información. Bueno, porque ha sido una negociación que se ha llevado con discreción. Nosotros lo que planteábamos es que era un 4% para este año, sí. Dejaba el salario mínimo muy lejos de nuestro objetivo, y que evidentemente si podíamos hablar de, aunque fueran más años, mejorar ese salario mínimo hasta los términos que hemos conseguido, o incluso más, como nos hubiera gustado, pues podríamos entrar a ese acuerdo global, ¿no? En mi opinión, si esto dependiera estrictamente de la voluntad de comisiones obreras, este salario mínimo interprofesional del entorno de los 850 euros se pondría en marcha en el año 2018, ¿no? Pero cualquier negociación conlleva un juego de intereses y un juego de tirones, por decirlo de alguna manera, y bueno, creo que hemos llegado al acuerdo razonable y al acuerdo posible, pero lo fundamental creo que es que este salario mínimo interprofesional en los próximos 2 años, en los próximos 3 años, puede llegar a afectar del entorno a 1,5 millones de personas, y sobre todo que puede ser un impulso y un acicate, como digo, a la negociación de los convenios colectivos. No olvidemos que el conjunto de la población asalariada de este país no se rige por el salario mínimo, sino que se rige por los salarios que se pactan en los convenios colectivos. Y creo que ese es el gran reto que tenemos en este momento, ¿no? Conseguir unas alzas salariales lo suficientemente importantes como para revertir la devaluación salarial que de forma muy prolongada y muy intensa ha sufrido España en los últimos años. Lo comentaba yo antes, Unai, desde distintos sectores, por ejemplo el Instituto de Estudios Económicos, se ha advertido de los, ellos entienden que va a ocurrir, ¿no?, de los efectos contraproducentes de subir el salario mínimo interprofesional, porque, insisto, ellos aseguran, el Instituto de Estudios Económicos asegura que podría traducirse esto en un aumento de la temporalidad y de los contratos parciales en las etapas expansivas y en la destrucción, por tanto, de empleo y aumento del paro en las épocas de recesión. ¿Qué les decimos? No, yo creo que hay una idea dogmática que parte de una idea muy ideológica, que viene a decir que cualquier rigidez en los salarios, cualquier tipo de salario mínimo, cualquier tipo de salario de convenio destruye empleo o impide la creación de empleo, ¿no? Yo creo que es evidente que esto no es así. El año pasado el SMI, el salario mínimo, subió un 8% y se han creado 500 y pico mil empleos o 600.000 empleos en este país. Es verdad que en su mayor parte de muy baja calidad, ¿no? Por tanto, yo creo que este tipo de dogmas sobre que la rigidez salarial explica las tasas de paro en España, yo creo que están ampliamente superadas, ¿no? No lo digo yo, no lo dice Comisiones Obreras. Ahora mismo están pidiendo un incremento salarial importante y generalizado para las economías de la zona euro. La propia Comisión Europea lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional o lo está pidiendo el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Por qué?
porque el impulso de la economía y, por tanto, de la actividad y de empleo no va a poder seguir fundamentándose en los parámetros, en los vientos de cola internacionales que ha habido vinculados a las políticas monetarias, el cambio del euro con el dólar, el precio del petróleo y estas cosas, ¿no? Tienen que fundamentarse en una mejor distribución de la riqueza, en una mejora de la demanda agregada en los países, vinculada a una mejora de la capacidad de compra de la mayoría social, y esto se hace a través de salarios, a través de servicios públicos, a través de prestaciones sociales y a través de una distribución equitativa de la riqueza que se está creando. Porque es verdad que estamos creciendo, pero lo estamos haciendo en términos de mayor desigualdad, y esto hay que corregirlo. Quiero recordar que dentro de la Unión Europea, España, nuestro país, tiene el cuarto menor salario mínimo en función de nuestra productividad. ¿Cómo puede afectar esta subida a la negociación colectiva que plantea la patronal para este 2018 o no va a tener ninguna incidencia? ¿Va a ser una remontada en salarios, como ha apuntado usted? Esa es la incógnita y es lo que tenemos que tratar de hacer con todas nuestras fuerzas. Hablo en nombre, evidentemente, de Comisiones Obreras y creo que del conjunto de las organizaciones sindicales, ¿no? Yo creo que si las organizaciones empresariales se han avenido a pactar este incremento del salario mínimo, debieran también tener una posición mucho más positiva respecto a un incremento de los salarios que en España permitan recuperar poder de compra. El sindicato, Comisiones Obreras, está dispuesto a hablar de recuperar poder adquisitivo, está dispuesto a hablar de productividad, pero con una escena final muy clara, ¿no? Es que el conjunto de los salarios o la mayoría de los salarios, hay que ver luego las situaciones distintas que hay en los sectores y en las empresas, pero tienen que impulsar en serio la recuperación de los salarios. Ha habido una pérdida de más de 2 puntos en el conjunto de la renta nacional, del peso de los sueldos, de los salarios, y nos parece que es momento de recuperar esa parte muy importante del poder adquisitivo que se ha perdido, ¿no? Pero añado otra cosa, el acuerdo de negociación colectiva que tenemos que negociar no va a hablar solo de salarios, no debiera hablar solo de salarios, tenemos que hablar de precariedad, de lucha contra la precariedad, tenemos que hablar de igualdad en el empleo, tenemos que hablar de formación permanente a lo largo de toda la vida para hacer frente a los retos de la digitalización y la modernización tecnológica en las empresas, tenemos que hablar de salud laboral, son muchos los elementos que tienen que incluirse en esta negociación, en este acuerdo de negociación colectiva, si somos capaces de llevarlo adelante, pero evidentemente el primer escollo a plantear es la reivindicación salarial. En ese terreno sí adelanto que vamos a tener una posición ofensiva y a la vez flexible para adaptarnos al conjunto de circunstancias que se dan en los sectores y en las empresas de España. ¿Siguiente parada en el calendario? ¿Cuándo tiene previsto reunirse? ¿Perdón? Siguiente parada en el calendario. ¿Cuándo tienen previsto volverse a reunir con la patronal, con la COE, señor Soria? Bueno, no tardaremos. Ahora tenemos un par de semanas un poco más complejas con el tema del final de año, pero estamos trabajando conjuntamente con UGT para hacer pública una propuesta salarial que no tardará demasiado en demorarse, y a partir de eso y de un guión de materias que he adelantado algunas ya en lo que he dicho hace un momento, pues plantearemos desde luego que en enero tenemos que poner toda la carne en el asador para tratar de solventar un acuerdo de negociación colectiva que al final no olvidemos que solo sirve, no es poco, ¿no?, pero sirve para orientar la negociación del conjunto de los convenios colectivos, ¿no? Será en cada uno de los convenios colectivos de sector y de empresa que hay en España donde se determinen todas estas circunstancias, y aparte de los criterios que seamos capaces de pactar o no pactar, esto va al final de correlación de fuerzas, ¿no? Es decir, de la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para organizarse en los sindicatos y desde ahí presionar para mejorar el conjunto de las condiciones laborales. Esto al final va de correlación de fuerzas, pero es verdad que en clave un poco macro, en clave un poco de visión también de país, es importante que los agentes sociales seamos capaces de pactar unos canales por los que discurra la negociación colectiva teniendo en cuenta las necesidades del país, ¿no?, que como digo yo creo que pasan por una revitalización importante de los salarios y de las rentas de las personas que más han perdido en esta crisis. Así que a la vuelta del arranque de 2018, nueva reunión con la otra parte de los agentes sociales, la patronal, con ese trasfondo de negociación colectiva, pero eso será en semanas. Mañana mismo usted y su compañero de UGT, Pepe Álvarez, creo que van a encabezar una reunión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, imagino que para trasladarle el acuerdo. ¿Algo más que se vaya a poner encima de la mesa en ese encuentro de mañana, que estoy casi seguro usted me va a confirmar?
Sí, nosotros vamos a plantear una reunión no solo con el Partido Socialista, que hemos cerrado con toda seguridad, hay una reunión también con el grupo de Unidos Podemos, y trasladaremos nuestra posición y nuestra visión de todo esto a otros grupos parlamentarios, ¿no? Porque nos interesa que este tipo de planteamientos conciten la mayor adhesión política posible, ¿no? Más allá de que entendemos también que haya grupos que tengan una reivindicación que vaya incluso a más de lo que se pueda haber pactado en este acuerdo, ¿no? Yo creo que es importante que se concite un importante consenso político, porque entre otras cosas estamos hablando de un acuerdo que va a 3 años. La vida política en España pues siempre es un tanto ajetreada, y cuanto más armado esté políticamente este tipo de planteamientos y este tipo de acuerdos, pues mejor para garantizar el cumplimiento de los mismos, o para garantizar de lo que se trata, que es de lo que va esto al final, no tanto de quién se pone las medallas, sino de que los trabajadores, las trabajadoras que están en una peor situación vean un alza importante de los salarios. Por tanto, vamos a mantener reuniones, algunas públicas y otras no, porque no va a dar tiempo, con el conjunto de grupos políticos, y en las próximas semanas, en los próximos días incluso, porque aquí siempre hay espacios de reunión, aunque no sean necesariamente públicos, lógicamente con las organizaciones empresariales, para tratar de poner en marcha ese acuerdo de negociación colectiva, que creo que sería muy necesario, pero sí digo claramente que tiene que conllevar un alza importante de los salarios en los convenios colectivos. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, gracias y feliz Navidad. Pues igualmente, y buenas noches. Buenas noches.